Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde exploramos a fondo las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en el episodio 114 de Boda por Dinero, ese dramón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada giro inesperado y cada mirada cargada de tensión. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis, resúmenes y teorías sobre tus series turcas favoritas. Prometo que no te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta gran familia, bienvenido de nuevo. Siempre es un placer tenerlos aquí, listos para debatir y compartir nuestra pasión por estas historias que nos roban el sueño. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el episodio 114 de Boda por Dinero. Como saben, esta serie nos narra la historia de, mejor no spoilear mucho para los que aún no la han visto, pero digamos que las decisiones tomadas por nuestros protagonistas tienen consecuencias inesperadas y, a menudo, muy dramáticas. El amor, el dinero y la ambición se entrelazan en una trama llena de secretos, traiciones y momentos que te harán gritarle a la pantalla. Desde el principio, Boda por Dinero nos ha enganchado con su ritmo vertiginoso y sus personajes complejos, cada uno con sus propias motivaciones y secretos ocultos. La serie ha logrado crear un universo donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente, obligándonos a cuestionar nuestras propias convicciones y a empatizar con personajes que, en otras circunstancias, quizás juzgaríamos duramente. En este episodio en particular, vemos que la situación entre nuestros personajes principales se vuelve aún más tensa. Las mentiras del pasado comienzan a salir a la luz, amenazando con destruir las relaciones que con tanto esfuerzo han intentado construir. La verdad, como siempre, se abre camino a pesar de los intentos por ocultarla, y las consecuencias son devastadoras. El espectro del pasado, que siempre ha rondado la vida de nuestros protagonistas, finalmente se materializa, desenterrando secretos que creían enterrados para siempre. La tensión se palpa en el aire y cada diálogo se convierte en una batalla campal donde las palabras son armas cargadas de resentimiento y dolor. Específicamente quiero centrarme en la escena donde Leyla confronta a Demir en la mansión, acusándolo de traición y de haberla utilizado para sus propios fines. La ambientación es clave, la imponente mansión, símbolo del poder y la riqueza de Demir, contrasta con la fragilidad emocional de Leyla. La luz tenue de la tarde que se filtra por las ventanas crea una atmósfera de melancolía y desesperación. Los diálogos son punzantes, cada palabra como un dardo envenenado que hiere profundamente a ambos personajes. Leyla, ¿cómo pudiste hacerme esto, Demir? ¿Cómo pudiste mentirme a la cara y hacerme creer que me amabas? Demir, Leyla, yo nunca quise lastimarte. Las cosas se complicaron, Leyla, se complicaron. Me utilizaste. Jugaste con mis sentimientos, me hiciste creer en un futuro que nunca existió. ¿Acaso no tienes corazón? La forma en que Neslihan Atagul interpreta a Leyla en esta escena es simplemente magistral. Su rostro refleja una mezcla de dolor, rabia y decepción. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora están inundados de lágrimas de amargura. La forma en que tiembla su voz al pronunciar cada palabra transmite la profundidad de su sufrimiento. Kaan Urgankolu, por su parte, logra transmitir la ambigüedad de Demir, un personaje atrapado entre su ambición y sus sentimientos genuinos por Leyla. Su mirada esquiva, su lenguaje corporal tenso, todo en su actuación sugiere que está sufriendo tanto como Leyla, aunque por razones diferentes. Esta escena, en mi opinión, es crucial porque marca un antes y un después en la serie. Las decisiones que se toman en este momento tendrán un impacto enorme en el futuro de todos los involucrados. Leyla, herida y desilusionada, deberá decidir si es capaz de perdonar a Demir o si, por el contrario, buscará venganza. Demir, por su parte, deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos y decidir si está dispuesto a sacrificar su ambición por el amor de Leyla. Pero no todo es drama y sufrimiento. También hay momentos de esperanza, aunque sean fugaces. Vemos un pequeño destello de amistad entre Yasemin y Elif, quienes, a pesar de sus diferencias y rivalidades pasadas, encuentran consuelo y apoyo mutuo en este momento de crisis. Comparten un café y se sinceran sobre sus sentimientos, revelando sus inseguridades y miedos. Esto nos recuerda que a pesar de todo lo que está pasando, el amor y la lealtad aún existen, aunque estén enterrados bajo capas de dolor y resentimiento.
La escena, aunque breve, es significativa porque nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la conexión humana puede ser una fuente de fortaleza y esperanza. Yasemin y Elif, dos mujeres que han sido rivales en el pasado, encuentran un punto en común en su dolor y se ofrecen un hombro en el que llorar. Ahora hablemos de las motivaciones de los personajes. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué los impulsa a tomar esas decisiones, a veces tan cuestionables? En el caso de Demir, su ambición desmedida lo ha cegado y lo ha llevado a tomar decisiones que han lastimado a las personas que más quiere. Desde niño, Demir ha estado obsesionado con el poder y el dinero, creyendo que son la clave para la felicidad y el éxito. Su infancia difícil, marcada por la pobreza y la falta de afecto, ha moldeado su personalidad y lo ha convertido en un hombre frío y calculador. Creo que es importante entender el contexto en el que se encuentra para poder comprender mejor sus acciones. No se trata de justificar lo injustificable, pero sí de intentar ver las cosas desde su perspectiva. Demir no es un villano unidimensional, sino un personaje complejo y contradictorio, víctima de sus propias inseguridades y ambiciones. Leila, por su parte, está impulsada por su deseo de encontrar el amor y la felicidad. Su vida ha estado marcada por la soledad y la decepción, y cuando conoce a Demir, cree haber encontrado finalmente a su alma gemela. Sin embargo, su ingenuidad y su falta de experiencia la convierten en una presa fácil para las manipulaciones de Demir. Leila es un personaje vulnerable y empático, y su sufrimiento nos conmueve profundamente. Su fortaleza reside en su capacidad para perdonar y seguir adelante, a pesar de las adversidades. Otro aspecto interesante de este episodio es la forma en que se exploran los temas de la venganza, el perdón y la redención. Leila se enfrenta a la difícil decisión de perdonar a Demir por su traición o buscar venganza. La venganza podría darle una satisfacción momentánea, pero también la consumiría por dentro y la alejaría de la felicidad. El perdón, por otro lado, sería un camino más difícil, pero también la liberaría del rencor y le permitiría seguir adelante con su vida. La serie no se limita a contarnos una historia de amor y desamor, sino que también nos invita a reflexionar sobre temas universales que nos tocan a todos de alguna manera. Nos plantea preguntas importantes sobre la naturaleza humana, la moralidad y la capacidad de perdonar. Y no podemos olvidar la música, que juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y la intensificación de las emociones. La banda sonora de Boda por Dinero es simplemente espectacular, y cada canción está elegida cuidadosamente para acompañar las escenas y transmitir el mensaje que se quiere comunicar. Presten atención a la música en la escena donde Demir le declara su amor a Leila por primera vez. La melodía suave y romántica crea una atmósfera mágica y nos hace creer en la posibilidad de un final feliz. Sin embargo, la música también se vuelve más oscura y ominosa en las escenas de tensión y conflicto, creando una sensación de inquietud y peligro. La música es un elemento narrativo clave en la serie, y su uso inteligente y creativo contribuye a la creación de una experiencia inmersiva y emocionante para el espectador. Además, la cinematografía de Boda por Dinero es excepcional. Los planos cuidadosamente compuestos, la iluminación evocadora y el uso inteligente del color contribuyen a la creación de una atmósfera visualmente cautivadora. Los paisajes impresionantes de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para la historia, añadiendo un toque de exotismo y romanticismo. La serie utiliza una paleta de colores rica y variada, que refleja las diferentes emociones y estados de ánimo de los personajes. Los colores cálidos y vibrantes se utilizan en las escenas de alegría y felicidad, mientras que los colores fríos y apagados se utilizan en las escenas de tristeza y desesperación. La cinematografía de Boda por Dinero es un festín para los ojos y contribuye a la creación de una experiencia visualmente impactante. En resumen, el episodio 114 de Boda por Dinero es un torbellino de emociones, lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos que te dejarán sin aliento. Las mentiras del pasado amenazan con destruir el presente y las decisiones que se toman en este momento tendrán consecuencias irreversibles. Pero también hay espacio para la esperanza, para el amor y para la redención. Es un episodio que no te puedes perder. Es hora de concluir este análisis. En este vídeo hemos explorado en detalle el episodio 114 de Boda por Dinero, analizando las escenas clave, las motivaciones de los personajes y los temas que se exploran en la serie. Hemos visto cómo las mentiras del pasado amenazan con destruir el presente, y cómo las decisiones que se toman en este momento tendrán consecuencias irreversibles. Pero también hemos encontrado momentos de esperanza, amor y redención.
Hemos analizado la brillante actuación de los actores, la cuidadosa cinematografía y el uso efectivo de la música. En definitiva, hemos desmenuzado cada aspecto de este episodio para comprender mejor su impacto en la trama general de la serie. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta poder compartir mi pasión por las telenovelas turcas con ustedes. Boda por dinero es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la complejidad de las relaciones y la importancia de la verdad y el perdón. Es una serie que nos emociona, nos hace reír, nos hace llorar y nos mantiene pegados a la pantalla esperando el próximo episodio. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este episodio. ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué personaje les parece el más interesante? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que va a pasar en los próximos episodios? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber cómo interpretaron las acciones de los personajes, qué emociones les generó la trama y qué esperan del futuro de la serie. Sus comentarios son muy valiosos para mí y enriquecen el debate sobre Boda por dinero. Y para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis, resúmenes y teorías sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad sobre las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca descansa, así que prepárense para más emociones fuertes en los próximos episodios de Boda por dinero. Nos vemos pronto.